Mañana con 31 y continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile y ahora le damos la bienvenida a Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Igualmente, muy buenos días también. Gracias por la invitación de Bueno, poder estar aquí con ustedes en esta mañana. para nosotros es muy importante porque tenemos mucho respeto por el trabajo que hace Aldeas Infantiles SOS Chile. Sabemos que, por supuesto, son una organización reconocida por su trabajo con infancias y queríamos conversar contigo para tener también la perspectiva que ustedes como organización tienen respecto a los desafíos de la administración del actual presidente Boric y también las promesas de campaña, ¿no? Parece ser que desde la campaña y también ahora, y algo particular, por supuesto, sucedió el miércoles pasado en la cuenta pública, este es un gobierno que tiene un especial cuidado, diríamos, en reconocer a las infancias como parte central de nuestra sociedad. Y claro, como discurso es hermoso, ¿no? La mirada, ¿cierto?, que vimos del presidente Boris cuando era candidato recibiendo a los niños, conversando con ellos, luego en la cadena nacional del miércoles en la tarde mostrando un dibujo, ¿cierto?, hablándoles a los niños también. Es algo absolutamente novedoso desde el sillón de la moneda, pero luego uno dice, ya, ¿y cómo se baja eso a políticas públicas? ¿Cuál es la perspectiva general que ustedes tiran en ese sentido, Paulina? Mira, bueno, efectivamente el gobierno del presidente Boric tiene una centralidad y tiene una preocupación concreta en los temas de niñez. En su campaña y en su programa de gobierno hay algunas líneas bien claras eh, respecto a su agenda de gobierno. En primer lugar, creo que el gran desafío que tienen, y me parece que la administración lo tiene bastante claro por conversaciones que hemos tenido con la subsecretaria de la Niñez, por ejemplo, respecto al gran desafío que implica la instalación del sistema de protección integral a los derechos de las niñas. Como ustedes saben, si no me equivoco, el 6 de marzo fue promulgada la Ley de Garantía y Protección Integral. Y todo lo que implica, por lo tanto, instalar un sistema desde el territorio que pueda trabajar, digamos, de manera oportuna y llegar a tiempo frente a distintas condiciones que tienen los niños. Recordar que la ley de garantía es para todos los niños que viven y niñas que viven en el territorio nacional y por lo tanto no es solo aquellos que han sido vulnerados sus derechos y eso es súper importante. Por lo tanto hay un desafío de salir un poco de la conversación solo de la protección especializada, ¿no? De los programas, digamos, que existen en el ámbito ambulatorio y residencial respecto a niños que ya han tenido graves vulneraciones de derechos y en el caso nuestro son aquellos que han perdido el cuidado de su familia como medida de protección y resguardo. ¿No? Y por lo tanto, este sistema, el gran desafío que tiene es trabajar desde la promoción, de la prevención, la protección y la participación de los niños. Y el gran desafío, por lo tanto, implica romper, digamos, esta cierto déficit de políticas que han habido en los últimos años en Chile en el ámbito, por ejemplo, de la promoción y la prevención. O sea, cómo llegamos a tiempo para que ciertas situaciones yo pueda efectivamente prevenir y asegurar el ejercicio de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, apoyando también a sus familias en los trabajos de crianza y protección, porque sabemos que las situaciones de violencia en un porcentaje importante ocurren al interior del espacio familiar, más Ujú. allá de las situaciones de violencia que los niños, niñas, adolescentes viven en el entorno, en el barrio, muchas veces en las propias escuelas, no sé, en las tensiones que tienen en salud y en otro espacio. Y por lo tanto tienen ahí un gran desafío, ellos tienen conciencia de ese desafío y de esa responsabilidad y lo están asumiendo como una tarea de Estado. ¿Yo? Entonces, por lo tanto, lo que vamos observando hoy día es una cierta coherencia, obviamente estamos recién empezando este periodo gubernamental, una coherencia ahí en el discurso sentado en la moneda con lo que nosotros hemos ido hablando, ¿no? Hemos pedido una mayor participación de la sociedad civil. Hoy día estamos apoyando ahí un poco lo que tienen que ser los reglamentos de esta ley de garantía. Eso por un lado. Y hay otros compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con la agenda legislativa que este gobierno ha definido para niñez, una que tiene que ver con una ley
de abordaje de la violencia en nuestro país. Creo que ese es un tema que es muy necesario de tener políticas más específicas en ese ámbito. Sabemos que la instalación del sistema va a ser una contribución a ese proceso, pero hay un problema, una situación que tenemos hoy día, ¿no? Ujú. Respecto a las situaciones de violencia que afectan a los niños y niñas. Y por otra parte, digamos, en la protección especializada también que nos atañe específicamente con los programas que tenemos de acogimiento residencial, es poder, por una parte, revisar y mirar el sistema de financiamiento, que como ustedes saben es un aporte que el Estado entrega a las instituciones para la ejecución de los programas. En el caso de aldeas infantiles, alrededor de un 35% del presupuesto que invertimos en los programas para la atención de los niños, niñas y adolescentes provienen, para decirlo de una manera tal vez bien extrema, de la caridad, provienen de nuestros socios, del trabajo con las empresas. Y finalmente lo que correspondería en este marco, además de esta ley marco que se aprobó, es que el Estado financie en base a estándares y condiciones mínimas. Ujú. Sabemos también las desigualdades que hay de inversión en las administraciones directas de las residencias, por ejemplo, que tiene el Estado respecto a la institución. Por lo tanto, ahí hay todo un debate, ¿no? De cuál es la responsabilidad del Estado en proveer atenciones y condiciones para que esa atención ocurra independiente del tamaño de la organización y de los recursos que esa organización es capaz de poder recaudar con el mundo privado, ¿ya? Y eso, por lo tanto, es una deuda enorme. Hay un compromiso ahí en la agenda legislativa del gobierno de hacer una revisión del marco legal del financiamiento de los programas de protección especializados. No es financiamiento de las instituciones, es financiamiento de los programas de la protección especializada para atender a todos los niños y niñas con igualdad de condiciones. Y creo que ese también es un desafío importante. Y por eso hoy día también estamos en esta campaña, no es juego.cl, para poder lograr mayores socios para nuestra organización, justamente para poder seguir trabajando con los estándares de calidad que tiene Aldea Infantil con los niños, niñas y adolescentes, no solo en acogimiento residencial, sino que también en los 3 programas de prevención, de fortalecimiento familiar que tenemos en 3 regiones de nuestro país. Así que hay una agenda muy nutrida, pero lo que hemos observado es que hay una coherencia entre el discurso y lo que hemos ido conversando con las autoridades, bueno, y todo el desafío también que implica, digamos, la instalación del servicio de protección especializada, en términos también de la ejecución de los programas, de la oferta de los programas de protección especializada y sobre todo del foco que tiene que haber en la especialización del sistema, en la instalación de un sistema, de una gestión de calidad y mejora continua, que sí es responsabilidad del Ejecutivo, generar una planificación de cómo vamos a ir instalando en el servicio de protección especializada en conjunto con los organismos colaboradores un sistema de gestión de calidad y mejora continua con mira a la especialización del sistema y a una atención oportuna y eficiente, eficaz con los niños, niñas y adolescentes para que nunca más vuelvan al sistema de protección especializada por vulneraciones a sus derechos. Bueno, conversamos con Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS, y tu respuesta, Paulina, me abrió como varios caminos, así que voy a tratar de desagregarla, Ya. ¿no? Para poder ir parte por parte. Por un lado está el tema de las garantías a las infancias, que me parece que son muy importantes detenernos ahí, explicar qué significan aquellas, ¿no? Y cómo también aseguramos, y yo creo que, por ejemplo, la pandemia dejó en tremenda evidencia la desigualdad de acceso, por ejemplo, que tienen los niños y niñas a la educación, a la conectividad, al acceso a algunos derechos básicos, como es estudiar. Y cómo desde las políticas públicas no hacemos cargo entonces de que se puedan cumplir estas garantías. ¿Cuáles sientes tú que son en ese sentido? Hablemos de prevención de los niños cuyos derechos
no han sido extremadamente vulnerados, pero sí que no se están garantizando de manera concreta, podríamos pensar, o que todavía hay camino que hacer en ese sentido. Hablemos de esa primera parte, luego nos metemos Sí. con los niños que están ya en situación de vulneración de manera mucho más radical. ¿Qué habría que hacer ahí, sientes tú? Mira, ahí lo que establece la ley, bueno, hay varias cosas que establece la ley. Primero, recordar que después de 30 años tenemos una ley de garantía que está en la línea de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Chile era a esta altura el único país de Latinoamérica que no tenía una ley marco, una ley que efectivamente estuviera orientada a la garantía y a la promoción y al ejercicio, a la protección de los derechos de los niños y niñas. Que por lo tanto ese ya es un primer avance. Por otra parte, Ujú, lo que establece la ley es la instalación, que yo creo que algunos auditores han escuchado, de las oficinas locales de niñez, que se llama que es una protección administrativa en el territorio. Ya que, ¿qué quiere decir eso? Eso está en varios países eh, del mundo, digamos, instalado ya en los territorios, entidades que entre otras tareas tienen relacionadas a la promoción y a la prevención, pero también tienen tareas de atención y derivación. Es decir, no todos los casos de vulneración de derechos que hoy día pasan por los tribunales, por ejemplo, de familia, debieran llegar vía tribunales de familia. Es decir, esta ujú, oficina local de la niñez va a poder hacer efectivamente derivaciones para apoyar a los niños y sus familias en determinado aspectos. ¿Ya? Es una institucionalidad local que tiene como tarea la articulación de toda la oferta pública a nivel local a través de la instalación de mesas interinstitucionales. Y esas mesas interinstitucionales también están a nivel regional y nacional, y por lo tanto hay un flujo de información que establece no solo la ausencia de oferta, sino la necesidad de ampliación de oferta. Toda la coordinación y el seguimiento, por ejemplo, a los niños que salen del sistema de protección especializada, la tiene que hacer la oficina local para efectivamente apoyar de manera oportuna a las familias y a los niños para que no vuelvan a ocurrir situaciones de vulneración que amerite, digamos, el reingreso de estos niños a programas de protección especializada. Entonces, por lo tanto, en breve, porque es bien complejo, pero es la instalación desde el nivel local de una institucionalidad que debiera poder articular y abordar con un sistema de seguimiento y acompañamiento a las entidades que trabajan con niños, niñas, adolescentes. Y eso está colocado a nivel regional, ¿no? Donde hay ese trasvasije de información, y también a nivel nacional con la mesa interinstitucional. Y esta mesa interinstitucional, ¿por qué es relevante? Porque al ser interinstitucional y no solo intersectorial, incorpora necesariamente, debiera incorporar al poder legislativo y a los tribunales también en sus distintos niveles, así como a la sociedad civil y a los consejos de niños, niñas, adolescentes, que esta ley establece que tiene que crearse un consejo de niños a nivel nacional y a los otros niveles también de la administración. Y por lo tanto es tratar de generar una articulación de todo lo que desde las políticas públicas se desarrollan hacia los niños y niñas, y entrega, por lo tanto, una responsabilidad a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus compromisos respecto a la atención. Por ejemplo, no debiera pasar más, pensando que este sistema tiene 5 años para ser, que tiene que ser implementado en ese periodo, no debiera pasar más que salud se desentienda, por ejemplo, de aumentar significativamente coberturas, por ejemplo, en el ámbito de ujú. salud mental, que las instituciones muchas veces tengamos que financiar clínicas privadas para poder dar una atención oportuna a los niños, que los tribunales de justicia tengan que mandatar al servicio de protección especializada o mejor niñez para que efectivamente ingresen a un niño que requiere de una intervención especializada. Porque poniendo el caso más extremo, Claro. ingresen a un niño con financiamiento del Estado. Nosotros hemos tenido casos que los tribunales mandatan al Estado a financiar esa atención privada. Bueno, entonces tiene que ver con la prioridad de la atención de los niños por parte de los servicios públicos, la prioridad de la atención de las familias que están relacionadas con esos niños. La ley del servicio de protección
especializada ya incorpora la priorización de la atención de los niños y niñas y sus familias que están en programas de protección especializada en su artículo 16. Por lo tanto, eso hay que traducirlo en realidad. Ahí se establecen sanciones administrativas por Claro, ahora, incumplimiento de perdón, compromiso. Paulina, uno Entonces, podría pensar que si eso está ordenado, no tendríamos que llegar, o sea, sí se trabaja, ¿cierto?, interministerialmente y organizando las distintas instituciones vinculadas, no tendríamos que llegar a tribunales, uno diría, sino cada uno sabría que hay que hacer lo que hay que hacer y hay que priorizar lo que hay que priorizar, porque si no, efectivamente existen sanciones. Entonces uno pensaría, ok, claro, es cuestión de organizarlo, ¿no? Antes que sí, se me claro. vaya el tiempo, perdón, te interrumpí. ¿Había No, algo no, que no, querías agregar? que sí, no, es que es un gran desafío hoy día. Creo que implica romper la forma en que el Estado se organiza para atender para poder, digamos, sí, atender o proveer servicios de oferta a los niños, niñas, adolescentes y su familia. Si no hay un quiebre, sentimos un quiebre en la forma en que, no hemos, que hemos realizado la coordinación, la articulación, el involucramiento de la sociedad civil en las políticas públicas, el involucramiento de los propios niños, digamos, en las posibilidades que ellos tienen de opinar y de ser escuchados respecto a lo que ellos creen también, eh, podemos caer en el riesgo de terminar haciendo las cosas igual. Y sabemos que hacer las cosas igual tiene los mismos resultados, no vamos a tener resultados distintos. Entonces creo que ahí hay un gran desafío en la instalación de este sistema de protección integral, ¿no? Claro. Respecto a ese tema. Ahora, también hay otra área que uno dice eso es absolutamente importante, es urgente para que no suceda lo que tú señalabas al principio, ¿no? Que los niños efectivamente lleguen por no haber alcanzado a detener antes, a prevenir, ¿cierto? A protegerlos, ¿cierto? Llegue finalmente a estar bajo custodia del Estado en los distintos organizaciones vinculadas a lo que hemos conocido como el Servicio Nacional de Menores. El año pasado, seguramente, por supuesto, tú supiste, nosotros lo conversamos acá con la gente del Observatorio de la Confianza, sacaron justamente hace un año, en junio del año pasado, un informe que y un documental que se llama Muertos bajo custodia, absolutamente brutal, que mostraba datos que llegaban a que 1.188 menores de edad habían fallecido bajo custodia del Estado en los últimos 15 años, bajo distintas organizaciones vinculadas al Sename. 648 adultos también en programas del área de protección y del área de justicia juvenil que también fallecieron, uno diría, bajo custodia del Estado. Ahí uno dice, ok, hay cuestiones que son gravísimas y por eso suele suceder, Paulina, como tú decías al principio, que cuando hablamos de derechos de la infancia, inmediatamente pensamos en esa infancia vulnerada, en esa infancia que llegó al extremo, ¿no? Exactamente. Sabemos que el gobierno anterior tomó algunas medidas a ese respecto, ¿cierto? Transformó algunas de estas instituciones vinculadas, se puso más exigente, entiendo, y pues eso es lo que te quiero preguntar, con algunas de las instituciones, porque sabemos que también estaban tercerizadas, ¿cierto? Y había poquísimo control de parte del Estado a lo que estaba sucediendo con algunas de estas organizaciones. Nosotros hemos entrevistado acá especialistas, testimonios, libros que se han escrito al respecto y de verdad esa realidad es absolutamente espeluznante. ¿Cómo sientes tú que está el estado de la cuestión en ese ámbito y cuánto queda por hacer? Mira, efectivamente el servicio de protección especializada, bueno, primero hay que decir que el Sename siempre supervisó y fiscalizó, digamos, el uso de los recursos y la supervisión respecto al trabajo de las instituciones. Bueno, yo no voy a discutir la cifra porque no tiene mucho sentido, hay que mirar ahí cuántos de esos chicos estaban en programas ambulatorios, por lo tanto Ujú. vivían con sus familias y no estaban bajo la custodia del Estado. Los únicos chicos que están bajo la tutela del Estado son los niños, niñas, adolescentes que están en programas residenciales, ¿ya? Que están en programas que le llamamos de cuidado alternativo. Puede ser residencia o puede ser familia de acogida. Y ahí si uno mira esos datos, parte importante también falleció provenientes de programas de ambulatorios, pero no quita, digamos, la brutalidad de ese hecho y que no debiera ocurrir que ni un niño fallezca al estar en un programa de protección especializada. Ujú. Eso por una parte. Hoy día el servicio lo que tiene es que generó, la ley lo que generó fueron instrumentos complementarios a lo que había.
por una parte ya no es solo la supervisión, sino que también la fiscalización, y la Subsecretaría de la Niñez también puede hacer fiscalización, digamos, adicional. Y por otra parte, tiene que ver con el acompañamiento técnico. ¿Qué hace la ley del servicio hoy día respecto a Sename? Es que separa la tarea de supervisión en tres tareas. Una que es la supervisión técnica y financiera, que en el caso de las residencias se realiza una vez al mes. Por otra parte, tiene que ver con la fiscalización, que ir a mirar aquellos hallazgos que yo encontré en mi supervisión técnica para ver cuál es el avance en el cumplimiento y en la resolución de esos hallazgos. Y por otra parte, la asistencia técnica y el acompañamiento en la resolución de casos concretos, digamos, a la institución. Y por lo tanto, lo que se hace es que se amplía, ¿no?, el campo y las lentes con que yo voy mirando Ujú, cómo las instituciones y el propio Estado, porque recordemos que muchos de los casos ocurren en los propios centros que administra el Estado, va efectivamente monitoreando la calidad de la atención, los procesos de mejora continua y el cumplimiento de lo que se establece cuando uno suscribe un convenio con el Estado a través del Servicio de Protección Especializado. ¿Cuál es el desafío ahí? Es un trabajo mucho más mancomunado entre el servicio y las organizaciones, ¿no? La gran observación que tenemos en general respecto a la ley del servicio, al menos de nuestra parte, es que fue una ley que para mí, a nuestro juicio, tiene aspectos bien interesantes, pero que también se legisló y está en un marco como de la desconfianza respecto a lo que las instituciones realizan en el trabajo cotidiano con los niños y niñas, ¿no? Y creo que es necesario, y eso ha sido una línea que el servicio la ha declarado abiertamente, que es necesario que podamos efectivamente colaborar en el trabajo. Eso no quita bajo ningún punto de vista el tema ni de la supervisión, ni de la fiscalización, ni de la asistencia técnica. Aquí hay recursos públicos que tienen que ser resguardados y hay personas que tienen que ser, efectivamente, hay que asegurar que están teniendo la mejor calidad de atención posible y que efectivamente puedan ir abordándose las situaciones que originaron su ingreso a distintos ujú. programas de protección especializada. Yo creo que ahí hay un desafío de vínculo, de confianza respecto al trabajo, sin tener que efectivamente dejar de mirar lo que estamos haciendo. Y nosotros también nos miramos y reflexionamos también sobre nuestras prácticas y nuestras formas de trabajo, tratando de, con el esfuerzo de ir mejorando cada día. En el caso de Aldeas Infantiles, nosotros tuvimos en un trabajo en el último año y medio de un diseño, de una gestión de la intervención con estándares mucho más claros y con involucramiento y con integración de las políticas que Aldeas Infantiles también tienen en el mundo. Ustedes saben que Aldeas Infantiles está en 134 países del mundo. Tenemos políticas también internacionales que cumplir como organización, y que eso efectivamente lo que hace es fortalecer mucho más lo que desarrollamos, digamos, en lo cotidiano con los niños y niñas en nuestros programas, tanto de fortalecimiento familiar como de acogimiento residencial. Yo creo que ahí hay un gran desafío del conjunto del sistema, ¿no? Bueno, hay muchísima tarea por hacer y si hay un tema Sí, importante, por supuesto, son las infancias. Muchísimas gracias, Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS. Recordarles que están en campaña, que ustedes pueden visitar aldeasinfantilesos.cl, aldeasinfantiles SOS.cl. Son más de 56 años de trabajo en nuestro país y ahí pueden conocer todas las distintos programas que están realizando y el trabajo que hacen con más de 1.400 niñas, niños y adolescentes, y también hacerse socio, que es parte sí, de lo que sí. queremos invitarlos. Aldeas Infantiles SOS.cl. Muchísimas gracias, Paulina, que tengas un muy No, buen día. gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao, Nosotros Elisa. tenemos que irnos rápidamente porque ya son con las 10:56. Yo vuelvo a la tarde a hacer Radiópolis y mañana a las 10 estaremos acá para hacer semáforo. Que estén muy bien.